Hola chicos, soy el profe Alexis y el tema que vamos a ver hoy es cambios de estado de la materia. Si bien recordamos lo visto en la clase anterior, la materia tiene tres estados de agregación. Estos pueden pasar entre sí mediante la variación de factores como la temperatura y la presión. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida vemos que ésta se evapora. Los cambios de estados pueden ser de dos tipos, progresivos y regresivos. Los cambios de estados progresivos son los cambios que se producen cuando se aplica calor, cuando aumenta la temperatura del cuerpo. Estos son los cambios que están con las flechas rojas. Y los cambios de estados regresivos son los cambios de estados que se producen cuando los cuerpos se enfrían, es decir, cuando disminuye su temperatura. Son los que están con flechas azules. Dentro de los cambios de estados progresivos encontramos tres: fusión, evaporación y sublimación. La fusión es el proceso mediante el cual se lleva a un sólido al estado líquido, normalmente mediante el aumento de su temperatura. Un ejemplo que encontramos aquí es cuando se derrite un hielo. Este pasa de estar del estado sólido al estado líquido. Evaporación es el proceso que convierte materia líquida en gas a través del aumento de su temperatura. Un ejemplo que tenemos aquí es cuando ponemos a calentar agua en una pava, esta se evapora, ya que pasa del estado líquido al estado gaseoso. Sublimación es el proceso que transforma materia en estado sólido directamente a materia en estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Normalmente requiere de condiciones de presión muy específicas, como ocurre con el hielo o la nieve en las alturas de las montañas, que no puede fundirse en líquido por la baja temperatura a la que se encuentra, pero sí puede pasar directamente a vapor. Dentro de los cambios de estados regresivos encontramos tres: condensación, solidificación y sublimación inversa. La condensación es el proceso en el cual materia en estado gaseoso se convierte en estado líquido. Ocurre debido al contacto del gas con una superficie fría. Un ejemplo que encontramos aquí es en el caso del rocío que se forma durante la madrugada sobre las ventanas. Solidificación es el proceso en el que se transforma materia líquida en materia sólida a través de la extracción de temperatura, de la disminución de su temperatura. Un ejemplo que encontramos aquí es cuando ponemos agua en el congelador y ésta se convierte en hielo. Pasa de estar del estado líquido al estado sólido. Por último, sublimación inversa. Es el proceso que transforma la materia gaseosa en sólida directamente sin pasar por el estado líquido. Normalmente este cambio requiere condiciones de presión muy específicas, como ocurre con la nieve que pasa de un estado gaseoso a cristal sólido, que no puede condensarse en líquido por la baja temperatura a la que se encuentra, pero sí puede pasar directamente a sólido. Luego de haber visto cada cambio de estado, vamos a relacionar todo esto con el modelo cinético molecular, visto en la clase anterior. Aquí observamos que a medida que aumenta la temperatura, sus partículas se alejan cada vez más. Esto se debe a que al aumentar la temperatura, también aumenta el movimiento de las partículas. Y viceversa, cuando del estado gaseoso se va al estado sólido, disminuye la temperatura
por lo tanto disminuye el movimiento de las partículas y estas están cada vez más juntas. Eso es todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.